tardes, mis amados hermanos. Esta, si no me equivoco, es la última sesión que vamos a tener, y sea el Señor hablando a través de su siervo y edificando a todos los que vamos a estar oyendo su palabra predicada. Como creyentes y miembros de una iglesia local en particular, según lo que hemos ido aprendiendo durante estas dos sesiones, ¿cuál debe ser nuestro deber primordial hacia Él? Y el título de la conferencia lo menciona, amar a la iglesia de Jesucristo. Amarla de la misma manera como Cristo nos ha amado. Queridos hermanos, de seguro que ya hemos aprendido que es una contradicción decir que amamos a Cristo y no queremos amar a su iglesia. El amor de unos a otros es una virtud particular que identifica a una iglesia local verdadera. Siendo así, queridos hermanos, aquellos miembros que no aman a la iglesia deben examinar sus propias vidas para ver si realmente están en la fe o no lo están. Mientras aquellos que aman a la iglesia de Jesucristo no deben quedarse ahí, sino que a la luz de las Escrituras deben crecer continuamente en dicha virtud. Es decir, que deben ser miembros que continuamente están creciendo en su amor por la iglesia. En la tarde de hoy es justamente de ese deber que vamos a estar hablando en esta última sesión. De ahí que el tema que vamos a estar desarrollando, mis queridos hermanos, es el siguiente: el deber de crecer continuamente en mi amor por la iglesia. El deber de crecer continuamente en mi amor por la iglesia. Como creyentes y miembros de una iglesia en particular, debemos continuamente estar creciendo en nuestro amor hacia ella. Por lo tanto, el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde va a estar basado en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Así es que voy a invitarte a que tú puedas ir a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en su capítulo 3, versículo 12 y 13. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a acercarnos al Señor en oración. Dice de la siguiente manera el Señor, versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Padre, ante ti venimos en este momento y a través de Jesucristo queremos pedirte que tú puedas asistirnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos estar atentos a la exposición de tu palabra, podamos recibirla, Señor, con corazones humildes y con una disposición de poder llevarla a cabo, Señor, como una muestra del amor que tú has derramado en favor de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos aquí durante todo este día, con este propósito, Señor, de estudiar tu palabra. Te rogamos que puedas glorificarte a través de ellos, Señor, pero al mismo tiempo tú puedas edificar a tu pueblo. Pues te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A la luz del pasaje que acabamos de leer, vamos a responder, mis amados hermanos, 3 preguntas, las cuales van a ser los encabezados del sermón de esta tarde. ¿Cuál va a ser la primera pregunta? ¿Por qué crecer en amor por la iglesia? Segunda pregunta, ¿cómo crecer
en amor por la iglesia? Y tercera pregunta, ¿para qué crecer en amor por la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Son las preguntas que vamos a estar respondiendo a la luz de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Sin embargo, antes de pasar al desarrollo del bosquejo propuesto, quisiera ubicar el pasaje en su debido contexto. 1 Tesalonicenses es una epístola de aliento, una epístola de ánimo. En ella el apóstol Pablo, después de haber recibido un reporte en favor de los hermanos de Tesalónica, él ahora escribe esta epístola con el ánimo de exhortarles, de animarles a perseverar en la fe y abundar en ella. ¿Cuál es ese reporte que el apóstol Pablo recibe de los hermanos de Tesalónica? Nos dice el versículo 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ve en tu Biblia y vas a seguirme en la lectura. Dice de la siguiente manera: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, nota que Pablo recibe de parte de Timoteo buenas noticias de fe y amor de la iglesia de Tesalónica. Dice a continuación: y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Buenas noticias de fe y amor de los hermanos de Tesalónica era lo que el apóstol Pablo recibió como reporte. Es decir, que los hermanos de Tesalónica se caracterizaban por ser creyentes, por ser miembros que amaban a sus hermanos, que amaban a la iglesia local en particular. Es en respuesta a ese reporte que el apóstol Pablo, a continuación del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 3, él procede a dar gracias a Dios. Y luego del versículo 12 al 13, el apóstol Pablo expresa el deseo que él tiene en favor de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Y cuál es ese deseo que el apóstol Pablo tiene para los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Versículos 2 y 13 leímos: que ellos crezcan y abunden en dicho amor que lo estaban bien manifestando. Queridos hermanos, como creyentes, como miembros de una iglesia local, no solo debemos amar a la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto, sino que, y más aún, debemos crecer en dicha virtud. Escucha muy bien esto: no solamente debemos amar a la iglesia local en la cual el Señor nos ha puesto, sino que debemos crecer progresivamente, continuamente en nuestro amor hacia Él. Es de eso de lo que va a hablar en los versículos 12 y 13. Y como hemos mencionado, ahí nosotros vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué crecer en amor? ¿Cómo crecer en amor? ¿Y para qué crecer en mi amor para con la iglesia? Vayamos a ver uno a uno aquello que hemos ido mencionando. En primer lugar, ¿por qué crecer en mi amor por la iglesia? Versículo 12, la primera parte. ¿Por qué crecer en mi amor por la iglesia? La respuesta a esa pregunta sería, mis queridos hermanos, porque crecer en amor por la iglesia es el deseo de Dios para con sus hijos. Crecer en amor para con la iglesia es algo que está conforme a la voluntad de Dios. Leamos el versículo 12, la primera parte, dice de la siguiente manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Nota que ahí está el deseo del apóstol para los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que ellos puedan crecer en
ese amor que Dios había derramado en sus corazones. Sin embargo, si bien nosotros observamos al apóstol Pablo expresando este deseo, nosotros podemos estar completamente seguros que este deseo es el deseo y la voluntad de Dios. Es Dios quien anhela, es Dios quien desea que aquellos a quienes ha salvado y les ha puesto dentro de una iglesia local, pues ellos crezcan en su amor para con la iglesia. De ahí que en Juan capítulo 13, versículo 34, nosotros encontramos al mismo Señor Jesucristo mandando a sus discípulos a amarse los unos a los otros. Amados hermanos, es Dios quien anhela que aquellos que somos sus hijos no solamente nos amemos los unos a los otros, sino que crezcamos en ese amor que Él ha derramado en nuestras vidas. Veamos más a detalle este deseo. Veamos más a detalle este deseo. En esta frase que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar algunas verdades a las cuales yo quisiera llamar vuestra atención en esta tarde. La primera verdad de esa primera frase del versículo 12. Tú puedes notar ahí que el encargado del crecimiento en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el encargado en última instancia es el Señor. ¿Notaste tú ahí en el versículo 12? El encargado del crecimiento de ese amor en última instancia es el Señor. Mira nuevamente el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Si bien los creyentes estamos llamados a amarnos unos a otros y crecer en dicha virtud, en última instancia quien derrama el amor en nuestras vidas y hace crecer aquello en nuestros corazones es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, si bien el Señor Jesucristo, si bien Dios es quien en última instancia da el crecimiento en amor a su iglesia, ¿cuál es el medio que lo utiliza para llevar a cabo dicho deseo? Nosotros, los creyentes. Él da el crecimiento a su iglesia, pero Él lo da a través de nuestras vidas. Él hace crecer el amor en medio de su iglesia y lo hace a través de nosotros. No tenemos aquí una verdad muy interesante que nosotros podemos considerar. Dios de manera soberana haciendo crecer ese amor, pero haciéndolo crecer a través de nuestra responsabilidad. En Romanos capítulo 5, versículo 5, nosotros leemos lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De quién es ese amor? Ese amor es de Dios. Y Dios es quien ha derramado, dice el apóstol Pablo, en nuestros corazones. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, nosotros encontramos que el amor es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros no producimos el amor por la iglesia, es Dios dándonos a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos a revisar otros versos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 10, nosotros encontramos el otro lado de la moneda, donde se nos llama a los creyentes a amarnos los unos a los otros. Dice Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera Juan capítulo 3, versículo 23. Hablando de esa responsabilidad que tenemos de amarnos, dice el Señor ahí, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como creyentes, entonces,
somos responsables delante de Dios de hacer crecer dicha virtud en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad de hacer crecer dicha virtud en nuestras vidas. Por lo tanto, si bien nosotros somos responsables de aquello, como bien hemos visto, es Dios quien soberanamente derrama no solamente el amor en nuestras vidas, sino el crecimiento de ella en nuestros corazones. Segunda verdad que encontramos en esa frase es que ese crecimiento, mis queridos hermanos, el crecimiento del amor no tiene límite. El crecimiento al cual se nos llama no tiene límite, es ilimitado. Noten lo que dice el versículo: y el Señor os haga crecer y abundar. Os haga crecer y abundar en amor. Crecer y abundar son dos términos sinónimos que sobreenfatizan el crecimiento del amor. Además, algo interesante que nosotros podemos observar es que esta palabrita que se traduce ahí como abundar, en otros pasajes como 2 Corintios capítulo 4 versículo 15, se traduce como sobreabundar, crecer y sobreabundar. Y la idea que conlleva estas dos palabritas, crecer y abundar, es como cuando una persona va al grifo con un balde y quiere llenarlo el balde, pero esta persona se olvida. ¿Y qué es lo que sucede con el balde? Empieza a rebalsar de agua. Y si te olvidas 2 minutos, 3 minutos, eso va a seguir rebalsando. Esa es la idea de crecer y abundar. Es decir, que cuando el texto dice os haga crecer y abundar, está diciendo que el amor por la iglesia local debe rebalsar en tu vida de manera continua. El crecimiento de nuestro amor por la iglesia no tiene límite alguno. Queridos hermanos, debemos crecer en amor por la iglesia de manera continua y durante el resto de nuestra vida. ¿No sucede que cuando nosotros vemos ese balde rebalsando de agua, nosotros rápidamente corremos y apagamos el grifo? Eso es lo que comúnmente hacemos. No dejamos que se desperdicie el agua. Pero ¿sabes? Eso no debe suceder con el amor en tu vida. Es decir, que cuando tú ves que el amor en tu vida estás rebalsando, estás amando por demás, debes dejarlo que eso continúe así. Debes dejar que aquello continúe así. Es más, tú debes coser al grifo espiritual y abrirlo mucho más, para que ese amor siga y siga rebalsando. Si bien debemos economizar el agua, en Cochabamba tenemos escasez de agua, más aún aquí por la zona sur. Si bien debemos economizar, no debemos economizar nuestro amor por la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque el amor por la iglesia nunca se va a acabar, nunca va a faltar. Y eso es porque la fuente misma es Dios. La fuente es infinita. Por tal motivo, nunca va a ser suficiente nuestro amor por la iglesia. El amor por la iglesia, ese crecimiento, no tiene límites, es ilimitado. Tercera verdad que nosotros encontramos en esa frase es que la iglesia y los incrédulos, nota muy bien, la iglesia y los incrédulos deben ser el objeto principal de nuestro amor. Volvamos al texto bíblico y leamos qué es lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros. Noten, la iglesia, esa frase describe a la iglesia, unos para con otros y para con todos. Y para con todos. Si bien la frase uno para con otros puede ser aplicado de forma general
a todos los creyentes de las diferentes iglesias locales, de forma muy particular está indicando a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Y para nosotros, a aquellos que pertenecemos a una iglesia en particular. Es decir, querido hermano, es aquella persona que se sienta a tu lado semana tras semana en cada estudio bíblico, que muchas veces habla y mete la pata, a ese a quien tú estás llamado a amar. Ese es el hermanito que se enoja y que muchas veces te hace quedar mal cuando está al lado tuyo. Es a ese a quien se te está llamando a amar. Es aquel hermano que quizás no te saluda, ¿verdad? Y te pasa de largo. Y tú llegas, ¿qué ha pasado? ¿Se ha enojado conmigo? Es a ese a quien se te está llamando a amar. Es ese hermano que le cuesta entender. Y ya tú le has repetido más de 10, de 15 veces lo mismo. Y parece que no entiende. No comprende. Y muchas veces le decimos, ya te he explicado 10 veces y no entiendes hasta ahora. Es a ese a quien se te está llamando a amar. Es ese hermanito quien te dice, no lo voy a volver a hacer. Y ya te lo he dicho más de 15 veces. Y de nuevo ha vuelto a caer. A ese a quien se te está llamando a amar. A ese hermanito que parece que tú no lo soportas. Y mejor si se cambia de iglesia, ¿verdad? Es a ese a quien se te está llamando a amar. Cuando el texto bíblico dice unos para con otros, no te está llamando a amar a tus hermanos de otra ciudad, de otro país, de otra iglesia. Eso sería muy fácil. Te está llamando a amar a ese hermano, a esa hermana, con quien tú semanalmente vas interactuando, con quien tú semanalmente te vas encontrando y muchas veces vas teniendo roces. Unos a otros es ese hermano, es esa hermana, con quien nosotros semana tras semana estamos adorando a Dios y aprendiendo de su palabra. Un hermano imperfecto, un hermano pecador, un hermano con muchas y muchas debilidades y que parece que no va a cambiar nunca. A ese te dice la palabra que tú debes amarle. Y no solamente amarle, sino crecer en tu amor hacia él. Unos a otros, unos para con otros. Sin embargo, nosotros vemos ahí en el texto que nuestro amor no solamente debe limitarse a ese hermano, sino que incluso debe alcanzar, dice la Escritura, a todos. Es decir, no solamente entre ustedes, sino también a los de afuera. Nota nuevamente el pasaje: en amor unos para con otros y para con todos. Es decir, que tanto la iglesia como los incrédulos deben ser el objeto principal de nuestro amor. No nos estamos equivocando, hermanos, al mencionar aquello. La iglesia y los incrédulos deben ser el objeto de nuestro amor. La iglesia debe ser objeto de nuestro amor para su edificación. Vamos a amar a nuestros hermanos que son parte de la iglesia para edificarlos, para aportar en su crecimiento, en su madurez espiritual. Pero debemos amar y crecer en nuestro amor para con los incrédulos, esto para salvación. Esto para que ellos vengan en arrepentimiento delante de Dios. Entonces, ¿cuál es ese objeto de nuestro amor? La iglesia, como también los incrédulos. Por último, en esta frase,
una última verdad que nosotros podemos extraer de ella es que el amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo es el fundamento y modelo perfecto de nuestro amor por la iglesia local. Escucha muy bien, el amor que Jesucristo ha derramado en nuestras vidas es el fundamento y el modelo perfecto de nuestro amor para con la iglesia. Nuevamente dice el pasaje bíblico: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Cuál es ese amor? El amor que se fundamenta en Jesucristo. El amor cuyo modelo es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera invitarte que vayas a Juan capítulo 13. Ahí vamos a leer algo al respecto. Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35. ¿Cuál es este amor? ¿Cuál es este amor? Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice el Señor Jesucristo, como yo os he amado. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que se nos está llamando a tener y hacer crecer en nuestras vidas es el mismo amor que Dios en Cristo ha tenido por nosotros. ¿Y cómo ha sido ese amor que Jesucristo ha tenido y tiene por nosotros? 3 palabras que resumen ese amor: incondicional, sacrificial y servicial. Incondicional, sacrificial y servicial. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, para amarnos, Él no nos amó bajo alguna condición que vio en nosotros. Él no vio nada en ti, Él no vio nada bueno en mí, y a pesar de eso, Él quiso amarnos. Sacrificial. Su amor, ¿hasta dónde le llevó? Hasta la muerte en la cruz del Calvario. Él se sacrificó a sí mismo para poder amarte a ti, para poder amarme a mí. Servicial. Filipenses capítulo 2 dice que Él se hizo siervo, siendo el Rey de Reyes, Señor de señores. Él quiso descender a este mundo, plagado de pecado y pecadores, y hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino no a ser servido, sino a servir. Ese es el amor que nos llama a tener para con nuestros hermanos en la fe, para con la iglesia en la cual nos ha puesto el Señor. ¿Y cómo es este amor? ¿Y cómo es que es este amor descrito en la práctica? 1 Corintios capítulo 13. Vea 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver cómo describe la Biblia este amor. Es interesante que muchos utilizan 1 Corintios capítulo 13 como una declaración de amor en un contexto de matrimonio, de un esposo a una esposa, o de un novio a una novia. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 13 está hablando de un amor entre creyentes de una iglesia. ¿Cómo es ese amor entre hermanos de una misma iglesia local? ¿Cómo debe ser ese amor? Nota cómo dice el versículo 4 en adelante. ¿Cómo es ese amor? Sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, ese amor no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo es ese amor? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es ese amor que nos está llamando el Señor a tener para con nuestros hermanos de la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Es todo ello que nosotros debemos hacer crecer en nuestras vidas. Entonces, el modelo de Jesucristo, el amor de Jesucristo en favor nuestro es el modelo y la fuente de nuestro amor por la iglesia. Hermanos, ¿por qué debemos crecer en amor por la iglesia? A la luz de esta frase respondimos diciendo, porque es un deseo divino. Pues crecer en amor por la iglesia es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Es Dios quien anhela que tú no solamente ames a tu iglesia, sino que también crezcas en tu amor por ella. Segunda pregunta, ¿cómo crecer en amor por la iglesia? ¿Cómo crecer en amor por la iglesia? Noten que el apóstol Pablo, luego de dar a conocer su deseo, él ahora pasa a presentar como un ejemplo práctico del crecimiento en amor su propio testimonio. Y aquí nosotros encontramos el ejemplo del mismo apóstol Pablo. Dice el versículo 12. Volvamos a ver desde el inicio. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, y aquí está el ejemplo, la forma, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Si bien Jesucristo es la personificación y el modelo perfecto del amor cristiano, Pablo se presenta junto a sus colaboradores como ejemplos prácticos de dicho amor, ya que los hermanos de Tesalónica podían ver el amor de Cristo reflejado en la vida de Pablo, reflejado en la vida de aquellos que habían traído el Evangelio de manera práctica. ¿Cómo es que Pablo de manera práctica entonces refleja ese amor en medio de los hermanos de Tesalónica? ¿Cómo es que Pablo sobreabundó en amor para los hermanos a quienes él estaba escribiendo? ¿Cómo fue eso? De dos maneras. Pues nosotros vemos ahí en el mismo libro de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, que el apóstol Pablo los amó cuando ellos todavía no eran creyentes. ¿Y cómo es que les amó? Justamente lo que dijimos, llevándoles el evangelio de salvación. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2. Leamos el versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de tan gran oposición. Yo les he amado, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes todavía no habían conocido al Señor. ¿Y de qué manera lo hice? Anunciándoles el Evangelio. A pesar que había atravesado muchas dificultades, a pesar que había mucha oposición, mucha adversidad, ese amor que Dios ha derramado en mi vida, incondicional, sacrificial, servicial, me llevó a llevarles a ustedes también ese evangelio de salvación, arriesgando mi propia vida. Yo no me di límites, sino que les llevé, y Dios abrió esa puerta para que ustedes puedan venir a salvación.
Pero también nosotros en el mismo libro de Tesalonicenses vemos que además de ello, Pablo también los amó cuando ellos ahora fueron o se volvieron creyentes, cuando ellos fueron salvados por Dios. ¿Y de qué manera es que Pablo los amó? Dedicando su propia vida en favor del crecimiento espiritual de los hermanos de Tesalónica. No solamente les amó llevándoles el Evangelio, sino que después que ellos fueron salvos, Pablo les continuó amando y haciendo crecer ese amor, preocupándose por la vida espiritual de ellos, a tal punto de dedicar su propia vida, de sacrificar su propia vida, no en favor de él, sino en favor de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo quedó manifiesto el amor de Pablo para con los hermanos de Tesalónica? ¿De qué manera? En los versos que acabamos de leer, si tú te has percatado, una de las cosas que el apóstol Pablo hizo como una muestra de amor para con los hermanos de Tesalónica fue el hecho de cuidar su propia vida espiritual. Cómo Pablo mostró su amor y abundó en su amor para con los hermanos de Tesalónica, preocupándose en primer lugar de su propia vida espiritual. Ustedes saben, les dice, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos nosotros para con vosotros. Ustedes han visto mi vida. Yo estaba creciendo espiritualmente. Yo era irreprensible. Mi vida se caracterizaba por la santificación. Yo iba preocupándome por mi vida espiritual. Pero no solo eso, sino que en el versículo 11, una segunda forma que nosotros observamos es que el apóstol Pablo, además de preocuparse por su propia vida, él además les exhortaba y les consolaba. Y la palabra exhortar es animar. Cuando él les veía desanimados, él les animaba a que se levanten y continuasen en el camino de la fe, que continuasen creyendo en el Señor, que continuasen arrepintiéndose de sus pecados. En tercer lugar, en el versículo 12, nosotros vemos una tercera forma en la cual el apóstol Pablo manifestó su amor y el crecimiento en dicha virtud, pues él, además de lo mencionado, les enseñaba a andar como es digno del Evangelio del Señor. En otras palabras, él les instruía en la palabra de Dios. De aquí nosotros podemos extraer algunas recomendaciones prácticas para crecer en nuestro amor para con la iglesia. Queridos hermanos, ¿cómo podemos mostrar el amor de Cristo hacia la iglesia local en la cual el Señor nos ha puesto? ¿Cómo puedes hacer crecer tu amor para con tu iglesia? Preocúpate en primer lugar por tu vida espiritual. Preocúpate en primer lugar por tu vida espiritual. Recuerda, tú al ser parte de una iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú vienes a ser un miembro de ese cuerpo.
Si tenemos un cuerpo, tú vienes a ser la mano. Y como mano, tú tienes que preocuparte de estar bien, de estar funcionando correctamente como mano. Porque si tú te preocupas en primer lugar por tu propia persona, vas a ser de bendición a todo el cuerpo que es la iglesia. Por eso es de importante, mis queridos hermanos, en primer lugar, partir por esta recomendación. ¿Quieres crecer en tu amor por la iglesia? Ve preocupándote continuamente por tu vida espiritual. Ve creciendo en el conocimiento del Señor a través de su palabra. Ve sacando aquellos pecados que están estorbando en tu vida. Ve estudiando continuamente la Biblia. Ve aprendiendo. Ve creyendo cada vez más en el Señor. Ve arrepintiéndote cada vez más de tus pecados. Haciendo eso, estás creciendo en tu amor para con la iglesia. Una segunda forma, una segunda recomendación. Además de ello, debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hermanos. En primer lugar, nos preocupamos por nuestra vida espiritual, de ir creciendo en santidad, pero también no dejamos de lado nuestra preocupación por la vida espiritual de nuestros hermanos. Anima a aquel hermano que lo ves desanimado. Corrige a aquel hermano que tú lo ves que se está desviando. Enseña a tu hermano a andar conforme a la voluntad del Señor. Si bien tú vas aprendiendo semana tras semana y tú tienes ese privilegio, toma en cuenta que no todos tenemos el mismo grado de asimilación. No todos aprendemos de la misma manera. Algunos aprendemos poco a poquito, otros de manera rápida. Ayuda a otros. No te quedes para ti mismo lo que tú aprendes, lo que tú vas conociendo, lo que tú vas practicando. Ayuda a tus demás hermanos. En tercer lugar, la tercera recomendación, según lo que hemos leído del apóstol Pablo, consuela a tus hermanos en quienes tú ves que están pasando por alguna adversidad. De seguro que nadie se va a levantar en la iglesia y va a decir: hermanos, yo estoy pasando esto. Hermanos, no somos así. La mayoría de las personas nos guardamos. Pero ora por tus hermanos. Acércate y pregúntale: ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás en tus estudios? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás en tus lecturas de la palabra de Dios? ¿Cómo estás en tu relación con tu esposa, con tus hijos? Ve animando, ve conociendo, y vas a ver que hay una gran necesidad, donde no solamente la responsabilidad recae en el pastor, sino en toda la iglesia. Todos estamos llamados a amarnos unos a otros. La Biblia no llama al pastor: pastor, ama a su iglesia. No. Si bien ese es el llamado, también todos estamos llamados a amarnos unos a otros y crecer en dicha virtud. He ahí el ejemplo supremo, Jesucristo. Y este ejemplo manifestado en el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 a 12. Tercera pregunta: ¿para qué crecer en amor por la iglesia? Hemos dicho por qué crecer, cómo crecer, y en tercer lugar, ¿para qué crecer? Versículo 13. Vayamos en nuestras Biblias ahí y leamos lo que dice la palabra de Dios. Para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. He ahí la respuesta a nuestra tercera pregunta.
Cuando por la gracia de Dios uno viene a ser creyente, genuinamente creyente, de forma natural, él va a comenzar a anhelar dos cosas. ¿Y cuáles son aquellas dos cosas que un creyente genuino va a comenzar a anhelar? Por un lado, él va a anhelar estar firme en la fe. Eso va a suceder en un creyente en quien el Señor obra. Él va a anhelar estar firme en la fe en la cual el Señor le ha puesto. Pero también él va a anhelar crecer en santificación. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en su vida. Ahora, nota esto, lo interesante. Es que el hecho de crecer continuamente en amor tiene como propósito justamente estos dos elementos. Es decir que para que estemos firmes en el camino de la fe y para que maduremos espiritualmente, necesitamos crecer continuamente en nuestro amor los unos para con los otros. Necesitamos crecer continuamente en nuestro amor por la iglesia local. El crecimiento en amor por la iglesia tiene como propósito dos cosas: firmeza espiritual y santificación de vida, según el versículo leído. Dos propósitos, dos resultados de ir creciendo en nuestro amor por la iglesia. En primer lugar dijimos firmeza espiritual y en segundo lugar santificación o madurez en nuestras vidas. Veamos la primera, firmeza espiritual. Dice el texto: para que sean afirmados vuestros corazones. Un corazón afirmado por Dios es un corazón fortalecido. Un corazón afirmado por Dios es un corazón fortalecido. Y un corazón fortalecido, amados hermanos, trae como resultado una vida de solidez espiritual en todas las esferas de la vida. Trae como resultado una vida firme ante las acechanzas del diablo. Una vida que no va a ser fácilmente doblegada en medio de las tentaciones que nosotros andamos día a día. Una de las formas que la Biblia describe a la vida cristiana es como una batalla espiritual. Tú puedes encontrar aquello en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Es decir, que los creyentes, desde el mismo instante de nuestra conversión, ingresamos a una batalla espiritual. Y sabes, en esa batalla, el diablo, en coordinación con el pecado y el mundo, de muchas formas, de una variedad de formas, él usa para poder tentarnos, para poder engañarnos, para poder hacernos caer en el pecado y para que nosotros poco a poco vayamos apartándonos de la verdadera fe. Todo lo que nosotros atravesamos, en toda circunstancia donde nos desenvolvemos, hermanos, el enemigo quiere que tú peques en contra de Dios. Él usa diferentes estrategias para que tú desobedezcas a Dios. ¿Cómo puedes luchar contra él? Estando firme. ¿Y cómo es que tú puedes estar firme? Según nuestro pasaje, creciendo en amor los unos por los otros. Ya que ello tiene como propósito, ya que ello tiene como resultado firmeza espiritual. La firmeza de nuestros corazones. Segundo propósito, santificación de vida. Mira lo que continúa diciendo la última frase de nuestro pasaje: para que sean irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Noten, hermanos, que entre el amor entre unos y otros y la santidad
hay una relación estrecha. El amor y la santidad son dos cosas que se unen. No son dos cosas opuestas, son dos cosas que se relacionan. Cuando el creyente crece en amor hacia sus hermanos, inevitablemente él va a crecer en santidad de vida. La santidad o madurez espiritual es el resultado inevitable de crecer en mi amor por la iglesia local en la cual el Señor me ha puesto. ¿Quieres crecer en santidad? Ama tu iglesia. Crece en amor por tu iglesia. Y vas a ver que el resultado que Dios va a traer a tu vida va a ser santificación tras santificación. Santificación tras santificación. La santidad del creyente es uno de los propósitos principales dentro del plan de salvación de Dios. En Romanos 8:29 nosotros leemos lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que el propósito por el cual Dios te ha salvado, hermano, hermana, es para hacer de tu vida una vida semejante a la vida de Jesucristo. Y eso significa santidad. Dios te ha salvado no para dejarte en el pecado, sino para que tú crezcas día a día en santidad de vida. No solo eso, sino que en Romanos capítulo 6, versículo 22, nosotros leemos que la santificación es un distintivo que identifica a aquel que ha experimentado la salvación. Es un distintivo que identifica a aquel que ha experimentado la salvación en Cristo. Es un fruto. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto de haber experimentado la salvación. Es por eso que la santidad o una vida en santidad es uno de los principales llamados que Dios le hace al creyente. Eso lo leemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Nosotros leemos ahí que el apóstol dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nota cuán importante es la santidad de vida para el Señor. Cuán importante es que tú crezcas en santificación cada día. Ahora nota y recuerda que el medio que Dios ha designado para ese propósito, según este texto, es el crecimiento en amor por la iglesia. Conforme vayamos creciendo en nuestro amor por la iglesia, iremos también creciendo en santificación de vida delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué significa eso? Que en esta vida vamos a ir creciendo progresivamente, pero cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, nosotros vamos a ser hallados santos. No en favor nuestro, no porque nosotros tenemos virtud alguna, sino porque Dios en Cristo ha derramado aquello en nuestras vidas. Y como vimos, Él fue el que ha hecho crecer dicha virtud en nosotros. ¿Qué fue lo que hemos aprendido en esta exposición? Que como creyentes y miembros de una iglesia en particular, tenemos el deber de no solo amar a la iglesia, sino también de crecer
en dicha virtud, en dicho amor por Él. ¿Por qué debemos crecer en nuestro amor para con la iglesia? Nosotros respondimos esa pregunta a la luz del pasaje que hemos estudiado, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el deseo que Dios tiene para con los creyentes. ¿Hasta qué punto debemos crecer en nuestro amor para con la iglesia? El amor no tiene límites, es ilimitado. Nunca es suficiente amar. Nunca es suficiente. El amor, recuerda, debe rebalsar continuamente en nuestras vidas. Y si tú ves que estás amando demasiado, hermano, continúa amando más. Continúa amando más. ¿Quién es el modelo perfecto del crecimiento en amor? El amor de Dios en Jesucristo. ¿Y cómo es ese amor en el cual debemos crecer y sobreabundar de manera incondicional, de manera sacrificial y servicial? ¿Cómo es? Nosotros encontramos esa descripción, dijimos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Examina tu amor para con tus hermanos a la luz de esos versos y ve corrigiendo en aquellos que tú ves error y fallas y pecados en tu vida. Y ve creciendo en aquellos que tú ves que los estás manifestando. ¿Para qué debemos crecer en amor por la iglesia? Vimos en última instancia para que seamos afirmados en la vida cristiana. En esta vida tenemos luchas tras luchas de manera continua. Muchas veces caemos y eso trae dolor al creyente. Pero ¿cómo tú puedes mantenerte firme en medio de esta batalla a la cual tú has sido llamado? Creciendo en tu amor por la iglesia. Pero como un segundo resultado, vimos que también es para que nosotros crezcamos en santidad de vida. Mientras más creces por tu amor hacia la iglesia, más tú vas a ser afirmado, más firme va a ser tu vida. Mientras más creces por tu amor hacia la iglesia, más irás creciendo en madurez espiritual, más irás creciendo en santidad de vida. Dos palabras para poder terminar. Gracias. Siendo que el crecimiento lo da Dios, amados hermanos, siendo que el crecimiento en primera instancia lo da Dios, el deber tuyo es pedirle al Señor que Él obre dicha virtud y haga crecer dicha virtud en tu vida. Este texto en primer lugar nos llama entonces a acercarnos de continuo al Señor, pidiéndole que no solamente haga manifestar esa virtud en nuestras vidas, sino que la haga crecer y la haga abundar y sobreabundar. ¿Y cuántas veces voy a pedirle, pastor? Todas las veces que sean necesarias, durante toda tu vida. Señor, infúndeme de tu amor. Haz que mi amor hacia mis hermanos vaya creciendo. Hoy no les he amado como debía amarlos. Quiero crecer en ese amor. Hoy no le he perdonado a este hermano, a esta hermana. Señor, haz que yo pueda perdonar. Hoy he tenido pensamientos pecaminosos en contra de este hermano. Señor, quita aquello. Ve pidiendo continuamente al Señor, entendiendo que Él es quien da el crecimiento y la abundancia de la vida. En segundo lugar, entendiendo que nosotros somos responsables, no solamente pide al Señor, sino que también pon manos en el arado. Pon tus manos en el arado. ¿Qué significa eso? Busca formas y maneras
de cómo expresar tu amor para con tus hermanos. Eso puede ser a través de una ayuda, de un ánimo, eso puede ser a través de un apoyo, a través de la enseñanza, a través del ejercicio de los dones que el Señor te ha concedido. Busca día a día formas y maneras de cómo tú puedes manifestar tu amor hacia tus hermanos. Y recuerda esos principios: incondicional, sacrificial y servicial. Porque amar, mis amados hermanos, cuesta. No es sencillo. Cuesta. Significa que yo voy a tener que sacar tiempo de donde no tengo tiempo y poder dedicarlo para amar a mis hermanos. Implica que yo voy a tener que dejar de buscar en primer lugar gratificación para mí y promover el amor en la iglesia. Significa que yo voy a dejar de lado el hecho de yo buscar ser el centro de atención y buscar que la iglesia sea el centro de atención. Algo que escuchaba de un hermano en nuestra iglesia local. Él decía: pastor, es que cuando vengo yo no soy bendecido. Yo siento que no soy bendecido. ¿Está bien, hermano? Hablándole de esto, yo le dije: ¿sabes qué, hermano? Nosotros no venimos a la iglesia en primer lugar a ser bendecidos. Nosotros venimos a la iglesia en primer lugar a bendecir a los hermanos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y cuándo yo voy a ser bendecido? Cuando tú bendigas a tus hermanos. El hecho de ser bendecidos no es un fin en sí mismo, sino el resultado de bendecir y servir a nuestros hermanos. Busca formas y maneras de cómo servir, de cómo mostrar tu amor hacia tus hermanos. Y vas a ver que tú vas a experimentar todo lo que hemos ido viendo aquí: crecimiento espiritual y firmeza espiritual en tu vida. Y todo ello va a hacer que la iglesia continúe siendo edificada por el Señor, para la gloria de Dios y para la bendición de su pueblo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de exponernos, Señor, a tu palabra. Viendo, Señor, de manera muy particular ese deber que en ella tú has dejado por escrito. Que no solamente amemos a la iglesia, que no solamente amemos a nuestros hermanos, sino que crezcamos en dicha virtud. Padre, reconocemos que de muchas maneras vamos fallando, vamos equivocándonos y vamos pecando en contra tuyo. Sin embargo, tú nos das el don del arrepentimiento. Y sabiendo nuestra fragilidad, Padre, esperas que nosotros volvamos a ti. Pues que esta conferencia, Señor, sea un tiempo de autoexamen para los que hemos estado participando en cada plenaria. Que en aquellas cosas que hemos visto que no están conforme a tu voluntad, Padre, nos arrepintamos y volvamos nuevamente. Y si por la gracia de Dios vemos algo pequeño, Señor, que está brillando en nuestros corazones, aunque imperfecto, Señor, pero podemos ser sinceros y podemos decir: sí, Señor, veo algo pequeño en mí. Te pedimos que lo hagas crecer, Señor.
y que yo pueda abundar y sobreabundar en nuestras vidas. Todo esto, Señor, para que tu pueblo, para que tu iglesia continúe siendo edificada y asemejándose cada vez más a Jesucristo. Todo esto, Padre, para que tú seas glorificado sobre todas las cosas, pero también para que nosotros